Bien, muy navideña. Muy navideña, ¿qué tan navideña? No tanto porque me iba a poner una blusa navideña, pero no las traje aquí. Así que me puse una de Bart, que es parecida. Navideño. ¿Qué es una blusa navideña, Sagrario? ¿Puedes por favor decirme qué es una blusa navideña? Pues algo, o sea, con un decorado navideño, con renos, con esferas, nieve. Ah, nieve, quiero una nieve. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You can't handle the truth! Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! I have rules, Greg. Could you milk me? Remember. Yippee-ki-yay, motherfucker. Here's Johnny! These aren't the droids you're looking for. Frankly, my dear, I don't give a damn. You ever dance with the devil in the pale moonlight? What? Hola, ¿qué tal? La Navidad de este año es traída a usted por Ciencias Ficción, el podcast. De nada. Hola, muy buen día, muy bonito martes. Creo que es el penúltimo martes de este... Un año muy bonito, Sagrario. Fue un año muy diferente, voy a decirlo. Fue un año muy diferente a todos los demás. Muy por bonito, cierto. dijiste primero. Hola, Sagrario. Hola, Memo. Hola, ella es Feliz Sagrario. Navidad. Feliz Navidad, Sagrario. O sea, si la gente está viendo esto en martes, esto no tiene sentido. Pero la gente se Está empieza a bien, decir pero Feliz está bien. Navidad desde estas fechas, ¿no? En caso de que fuera Walmart o Sam's, desde julio ya te estaban diciendo Feliz Navidad, que sacaron Rosca de Reyes, Pan de Muerto, todas esas Desde junio, decoraciones, ajá. que porque dijeron, es que hay mucha gente que ya no va a llegar. Uy, qué feo, nunca lo había pensado así. Pues, ¿por qué crees que sacaron todo eso? Había Rosca de Reyes en septiembre. Pensé que lo hacían como más bien de que el negocio tal vez no iba a llegar a eso, entonces no que la gente que lo comprara. Pero es pan, o sea, por ejemplo, la rosca y el pan de muertos no es como que lo hicieran y se les fuera a quedar. Ese lo tienes que hacer al momento. Bueno, pues sí, hoy va a ser vamos a tener algunos capsulitas y videos alusivos a las fechas de fin de año y de Navidad. Y hoy vamos a hablar un poco sobre cómo es celebrar estas fechas, específicamente de la Navidad, que es una celebración religiosa para personas que por cualquier razón no crean en todo lo que inicialmente o lo que de fondo es la Navidad, que es la celebración del nacimiento de Jesús. No, pero dilo sin que te dé asco, Sagrario. Dilo sin que te dé asco. A mí no Una me da persona que asco, tal vez existió. me da mucha alegría porque hay justamente por lo que a la gente le gusta la Navidad, es porque sí oye muy trillado, pero la verdad es que sí se explotó mucho toda la idea para que todo el mundo adoptara, aunque no creyeras en nada, el espíritu navideño, que es un espíritu festivo y que tiene mucho que ver también con la estacionalidad en el en el hemisferio norte, de que hace frío y cosas así. Pero puede ser como chistoso cómo llevan esto personas que no creen en Dios o, pues sí, o en todas las cosas alrededor del significado religioso de la Navidad. Como Por ejemplo, gente que estudia ciencias. para ti, por ejemplo, ¿qué era la Navidad antes? O sea, hubo un antes y un después, obviamente. O sea, era la Sagrario que era como de, ay, Jesús te ayude, a la de Dios está muerto. Jesús te ayude. Sí, hubo un cambio en ese momento. No soy Carlos Vallarta. Como Nietzsche. Quisiera, porque tiene un pelo muy chido, pero no. Hermoso. Carlos Vallarta, estás escuchando esto, estás hermoso. ¿Cómo era? Yo la verdad no sentí una diferencia en la forma en que lo celebraba. A lo mejor sí cuando era muy, 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 muy niña. Pero creo que antes de que... Hace mucho entonces. Sí, o sea, antes de que tuviera, no sé, antes de mis 8 o 9 años. Después de esa edad, aunque todavía no tenía muy definido personalmente qué era lo que creía o no en ese sentido, de todas formas ya lo empezaba medio a cuestionar como la parte del credo y de la creencia. Pero Religiosa. pero el entusiasmo de
de celebrar, de poner los adornos. Nunca se me fue para abajo por esa razón, por no creer, como que dije, pues es que sí está chida la celebración y todo el mundo está feliz. Para ti eran dos cosas diferentes, era la fiesta, de reunirte con la gente, de darse regalos, de comer rico, Ajá. y aparte era el componente religioso, ¿no? Ajá. O sea, de plan, entonces cuando llega a este punto en el que tú dices, al Chile, a Sagrario dijo, yo ya no creo en Dios. Y entonces su mamá le dijo, cállate, y le soltó un bofetadón. Entonces de repente dijo, pero podemos seguir celebrando la Navidad, mamá. Entonces su mamá entró en un punto como de, híjole, sí quiero seguir celebrando la Navidad con mi hija, pero no creo en Dios. Así otro bofetón que le soltó. Es muy curioso porque también a mí me pasa igual, o sea, con mi familia, cuando se vuelve muy vocal esta misma situación de no creencia, pues que para ellos es como de, uy, pero ¿por qué celebras la Navidad? ¿Qué beneficios gozas? Y tú dices como de, wow, Sí, religioso. o todos coludos o todos rabones. Así como que... Vete a tu cuarto. Así de Todos ahí justamente cantando, eso pues. es lo que hace que la gente tenga resentimientos a la religión. Sobre todo esa parte. Cuando una persona religiosa le dice a alguien no, tú estás mal y te voy a odiar por eso. Pero sí tuvieron como una plática, así como sí lo verbalizaron, porque en mi caso no fue Sí, así, o hubo sea, como muchos que... verbos ¿sí? y adjetivos sobre la creencia. Sobre a dónde se iba a ir o no mi alma. O a dónde O iba a sobre a dónde mandarlos. podía meterla o no. O a dónde me estaban mandando y yo los mandaba de regreso. Sí, fue muy conflictivo, pero pues sí es con el tiempo, ¿Pero pues fue con tu familia nuclear o con la familia así ya extendida? familia así nuclear, próximamente en Fox. O sea, tus papás y tu hermana o más el conflicto con los tíos y los abuelos. Con mis papás, más que nada. Si le preguntas a mi abuela, soy la cosa más religiosa del mundo. No le puedo decir a mi abuelita, ay, no, abuelita, es que Dios no existe. Mirarla a los ojos y decirle eso. ¿Qué tal si te dice, ¿sabes qué? Yo ya lo sabía. Yo tampoco creo. Como de, madre. Pero tengo que ser abuelita y tengo que llevar todo este tipo de actitudes. Me caga ir a misa. Entonces, no, Oye, deberías hacer el experimento. No, está muy costoso el resultado. Sí, entonces sí se vuelve muy conflictivo y bueno, en ese escenario, pero como que con el tiempo, pues lo mismo, por los mismos comentarios que uno va haciendo como estudiante, en este caso de biología, que como ya hemos comentado, suele ser una de las ramas de la ciencia que está un poco más en conflicto con la religión, pues ellos mismos empiezan como a escuchar razones, a escuchar pensamientos que dicen, va. Entonces, por ejemplo, mi mamá también ya está en un punto así como que, en un punto medio, no sabe si sí creo o no. Entonces sí se vuelve muy curioso. Mi papá sí era muy religioso, pero pues ya de plano fue como, no, ¿sabes qué? No, pero todavía tenía este chip muy dentro en la cabeza que le decía, la Navidad es especial, es diferente. Es el punto de cuando sí podemos creer. Entonces, sí, como que la Navidad en general es muy curiosa. Es ese momento en el que todo el mundo cree. Además, las películas se lo han enseñado, ¿no? Que te dicen, si no tienes espíritu navideño, tú estás mal. Y algo va a pasar y te va a, que te va a hacer cambiar de opinión. Por ejemplo, fue como, si el Grinch creyó, ¿por qué tú no? Si Scrooge Si Scrooge creyó. es mejor que el Aunque Grinch, ellos no creían en Dios, o sea, todas esas películas donde se hace una transformación del espíritu, de la actitud, nunca están ligadas a la religión. No, siempre es al espíritu navideño, que es como, creo que se refieren como a la actitud de estar feliz. Ajá. Esos días. De no ser un Grinch, ¿no? Sí, wow. Me acabo de entender. Acabo de entender la Navidad. Mi corazón acaba de crecer 3 veces más. Sales a la puerta y, oye, niño, ¿qué día soy? Hoy, 21 de diciembre. Bueno. Ok. Puedo esperarme 3 días más. Ven en 4 días. Para decirme qué día soy, por favor. Sí, en mi caso nunca fue así verbal, o tal vez no los escuché. No, creo que mi familia, o sea, mi familia directa, mis papás y mis hermanos, todos, o sea,
tuvimos una formación religiosa, una educación muy religiosa, pero como diferente a lo que he visto con la mayoría de mis amigos o compañeros, que pues todos, la mayoría son católicos o nacieron en un hogar católico. O sea, sí nos enseñaron muy bien todo, incluso como el significado de los ritos, porque mis papás estudiaban mucho sobre eso, pero algo que agradezco mucho de ellos es que creo que ellos sí entendieron la parte, que creo que es de lo que se trata las enseñanzas del cristianismo y eso de como de amar nada más, ¿no? Entonces mis papás nunca nos hablaron de, cuando veíamos la Biblia, pues sí estaban ahí las connotaciones del diablo y eso, pero ellos no nos decían así como de, ay, te vas a ir al infierno, o eso es pecado. Era muy culero que tus papás dijeran, vete al infierno. No, pero por ejemplo, mi familia extendida, mis tíos, mis abuelos, sí hablaban mucho de repente como de las cosas del castigo, de lo feo, ¿no? Y así como que te hace como hostil toda la experiencia de la religión. Mis papás siempre nos hablaban de la parte de los valores y como el sentido de solamente amar y no discutir y no, como que nos dieron esa libertad de en algún punto, pero sin decírnoslo, sin decir es como que, bueno, a ver, ya vas a decir, sino como que se fue dando muy natural. Y creo que en mi familia Bueno, es que legalmente esa es una muy buena excusa, es como, yo nunca te dije. ¿Cómo? O sea, legalmente, como ellos nunca te dieron la opción Uh-huh. de cambiarte de idea, ellos están protegidos legalmente, Sagrario. Nunca impusieron. Legalmente con Dios. Legalmente Tal están vez protegidos. Sí, yo creo que sí, hicieron algo así. Ahí hay algún Si algún día llegabas como de, ustedes quisieron que fuera religiosa. Oh, nunca te dijimos nada. Y también con Dios así de, no, yo nunca le dije que se fuera así. Oh. Están protegidos de los dos lados. Con Dios y con el gobierno. Ajá, sí, y entonces pues creo que una forma en la que pienso que se da mucho, que se puede vivir mucho el amor que hay en mi familia es eso de que yo no llego así con mis papás y a decirles así de, papá, obviamente eso no es así, obviamente una paloma no puede hacer eso con una mujer. Embarazar. Y no existe la partenogénesis en los humanos hasta donde sabemos. Y menos dando... Hasta donde sabemos, palabra clave. Dando a luz a un hombre, no tendría sentido. No me voy a poner a hacer eso porque entiendo lo importante que es para ellos. Y ellos creo que es muy recíproco, nunca llegan y me dicen, no deberías estar estudiando. A exigírtelo. Ajá, o no hables de cosas de ciencias, de repente que, o sea, incluso hablamos de eso, pero sin entrar en un debate porque no tiene sentido, porque no nos interesa, ni a mí me interesa hacerles ver algo, porque creo que no están en peligro, no están como así fanáticos que te pongan en peligro, y creo que también a ellos no les interesa traerme acá a donde están ellos, porque confían, creo, en que lo que vale la pena de la religión, que es formar a alguien, no sé, con valor y cosas así, ellos creen que lo lograron y yo intento no darles un motivo para que no lo crean así. Acabas de tocar un punto muy importante. Hay mucha gente que piensa que los que se vuelven, por así decirlo, ateos, tiene que ver con que tienen una mala educación o que les exigen o que los hacen odiar la religión. ¿Fue tu caso? No, pues te digo que no fue así y me gusta mucho la religión en el sentido de como me apasiona de repente saber sobre un tema. En los ponches, los dulces. Ir a misa y después ir por tus buñuelos y tus tamales. Sí, o sea, creo que me gustó porque en todas las respuestas que podía responder la religión, o sea, la parte como de los ritos, que a mí siempre me daba curiosidad en cualquier cosa, tanto en la religión, en lo que veía en la naturaleza, era, pero ¿por qué hacen eso, no? Y creo que mis papás me ofrecieron las respuestas que podía tener y lo vi como algo igual como me apasiona de repente estudiar sobre un bicho, sobre algo, sobre un tema también de la religión. Me gustó mucho saber todo eso. Pero pero entendía hasta dónde ya no entraban las explicaciones, ¿no? Por ejemplo, entendía qué significado tenía
que se levantaran en ese momento, qué significado tenía que se hincaran dentro del paradigma de la religión católica, pero no sabía que no me podían explicar lo del el origen del universo, Guay de rito. de la Tierra. Ajá. O sea, El cosas de alma. ahora sí que con preguntas más subjetivas. Ujú. Sí, a mí Ajá, también me y- pasa. Tengo así como, porque yo me he puesto a pensar así como de esta onda de por qué llegué a esta conclusión de alejarme de la religión. Pues que sí fue como por una cuestión tipo, como por rebeldía o una cosa así. A lo mejor en la adolescencia todos lo somos, ¿no? En la adolescencia como que sí nos entra todo este bichito. Como de, pues qué tal que Dios no existe y tus papás, ¡ah! Y tú les dices, no, pues empiezan estos conflictos. Entonces yo sí como que en algún punto me puse así a evaluar por qué lo hacía y no fue como, tampoco no fue por una repulsión a la religión, porque hasta eso, pues mis papás estaban muy metidos en muchas cosas, iban a lo que se conocía como un camino religioso, que se juntaban muchas personas y discutían sobre la Biblia y Sí, este tipo de cosas. Mi papá era como muy metido en esos pedos y entonces como que él me explicaba muchas cosas. Pero a mí lo que se me hacía ruido, pues también sí eran las cuestiones lógicas, así como de, bueno, pero ¿y esto por qué? Y como que esta respuesta de la religión, pues porque Dios lo quiso, como que a mí no me gustaba. Entonces eso fue como lo que me fue alejando. O sea, no es como que me hartaba la religión, porque sí, o sea, está interesante. O sea, al final de cuentas, la religión se puede decir es un producto de la evolución. Entonces, como que, yo sí lo dije. Entonces, Sí, no, y yo por creo que eso es me una llama la forma en atención. que cuentan la historia, ¿no? Ajá. O sea, también te explica con muchas cosas históricas y mucho Es una cuestión sobre... geográfica que también se me hace muy interesante, o sea, el hecho de que, por ejemplo, a veces yo siempre me ponía esta idea de como, bueno, si los españoles no hubieran ganado, ¿qué pedo, no? O sea, seguiríamos siendo todas estas religiones que teníamos antes. Sí, a mí esa idea creo que fue como la que me hizo explorar muy temprano, creo que como a los 11, 12 años, todas esas ideas sin sentirme mal, porque creo que antes, como de los 10 años, Te sientes bien culpable. quería saber sobre eso, pero sí te daba el miedo de que, no manches, pero qué tal si solo por estar pensando en cuestionarme Me voy esto, al algo malo infierno. me va a pasar o algo malo va a pasar. Y creo que esa idea a mí Geográfica, religión. a mí más bien lo pensaba con el islamismo. Ujú. Que decía, pues es que, claro, o sea, ellos no tendrían por qué creer en Cristo porque nunca entró ahí por cuestiones geográficas y cuestiones políticas, se mantuvo ahí, pero, o sea, un niño que nace ahí, una persona como, digamos, que toda su vida va a ser ahí, ¿cómo no puedes pensar que está mal, ¿no? Esa es la forma en que fue Lo que nació. criado y es lo que entendía también de mis abuelos, también decía, pues es que también ellos, o sea, eso es lo que los formó todo este tiempo y eso me ayudó también pues sí, a no sentirme mal conmigo misma y a permitirme explorar todo eso. Sí, porque sí te hace sentir culpable. O sea, yo sí me sentía bien mal al principio porque yo les hacía esas preguntas a mis papás o a la gente con Ponen la que nerviosos. estábamos. Ajá, se ponen nerviosos por muchas razones, ¿no? Porque no saben qué responder o porque dicen eso, no va eso. O como ellos también tenían este miedo arraigado, contestan en Ajá. automático. Entonces, sí como que se ponen en ese punto. Son fechas importantes porque empiezas a discutir esas cosas. O sea, cuando tú tienes en tu familia alguien que no es de la misma religión o que no cree en eso mismo, automáticamente salen esas discusiones. Entonces, cuando tú vas creciendo y vas teniendo estos conflictos tanto dentro de ti mismo como con otras personas, pues, ¿qué es lo que te decía? Mi mamá con el tiempo, pues empezó a optar por, en lugar de ser completamente religiosa, pues empezó a inclinarse así como una balanza un poco más, pues hay cosas que sí, hay cosas que no me gustan, pues que eso también se me hace interesante, que empiezas a cuestionar los ritos, como tú decías, que empiezas a cuestionar lo que se te dice. Entonces, como que yo siempre me ponía a evaluar por qué llegaba yo a estas conclusiones, porque si no nomás era un acto de rebeldía, si no nomás era un acto así como de por para poder. hacerlos enojar. Ajá, para hacerlos enojar, porque soy adolescente y ustedes chinguen su madre. Entonces, como que se me hacía muy padre irlo evaluando y con el tiempo, apoyado pues más que nada por esta mentalidad como más de la ciencia, que pues como pues, a pesar de que no técnicamente no están conflictuados de la religión y la ciencia, son... O sea, Dile eso a Galileo Galilei. que murió por
tienen este diagrama, en este diagrama de Venn tiene esta intersección en temas que tienen que tocar, que tocan, al final de cuentas la religión toca sobre, es como la espiritualidad de la vida o del mundo, y la ciencia toca esos problemas. Entonces sí tienen este punto en el que a lo mejor las respuestas científicas te ayudan a entender un poco más estas cuestiones religiosas. Y pues, se me hizo interesante ver la religión desde el punto de vista como geográfico, desde el punto de vista del tiempo, de cómo las creencias que tenemos hoy en día también no son las mismas de hace 100 años, no son las mismas de mi abuelita, no son las mismas de mis papás. Porque incluso yo me acuerdo muy bien que en Cuaresma, cuando estábamos chiquitos, no te dejaban comer carne. Y de repente tú decías, porque ahí decían, no comas carne. Y de repente llegó un güey a decir, pues sí pueden comer carne. Como de, de repente que había estos padres modernos modernos, ¿no? Sacerdotes o papas o personas líderes religiosos católicos, que intentaban como quitarle creo que lo que intentaban era quitarle el peso de volverlo un tormento, de volver un tormento la religión. Que eso creo que estaba muy en la forma en que educaron al menos a nuestros abuelos. Pues creo que todavía mucha gente también todavía vive con esa mentalidad de tormento. Todavía muchos viven con esta idea de que para ser religioso, para ser feliz y religioso, tienes que tener sufrimiento. Entonces, así como que por eso tenían 20 hijos, como para que yo no voy a tener 20 hijos para no tener que comer, para no sufrir y que ellos también sufran y sean felices. Entonces tú decías, ¿qué? Llegan los papás y dices, puedes nada más tener uno. Y ellos, wow, ¿nada más puedo tener un hijo? ¿No tengo que tener 20? ¿Cuántos tienes para mantener? No, pues uno. Cero. Cero, ninguno. Bienvenido al 2020. Sí, entonces, pues, en cuanto a la Navidad, no sé si en tu caso también dejaste de hacer algunas... En ese momento como de rebeldía o cosas, ¿no quería celebrarla o...? En algún momento sí dije, ay, mira que se iluminaste. ¿Qué pasó? Sí, en algún momento sí dije... Creo que es Dios. Cállate, Sagrario. ¿Alguien dijo Navidad? Alguien dijo mi nombre. Sí, como que en algún punto sí dije, ¿por qué porque te sientes mal? Porque si estás teniendo esta idea de que no crees, te quedas, no me hace hipócrita celebrarlo. Ese era el pensamiento que me llegaba a veces a la mente. Y con el tiempo fue como que dije, pero pues te dan regalos. Voy a celebrar. No, no es cierto. No, empiezas a verlo como desde el punto de vista, a dejar de pensar en ti. O sea, yo empecé, como tú dices, empiezas a pensar en tus papás. Como, bueno, para ellos es importante y lo haces por ellos. Pero, pues, a final de cuentas, incluso para ellos, es como de, hipocritita, te quiero mucho. ¿Quién sabe? Sí puede ser que sí. Yo quiero pensar que no piensan eso. Creo que mis papás piensan como poco a poco estamos hablando de su alma. No sé. No, creo que viene la misa de 7. A mí también, aunque nunca lo hablamos directamente así, creo que mis papás, no quiero creer, que sí me dieron como un cierto permiso no permiso, como libertad a que yo no estuviera mortificada por esas cosas. También como en esa edad de los 11, 12 años, les preguntaba muchas cosas que ya eran, sobre todo sobre el origen del universo y el origen de la Tierra, del hombre, o sea, toda la parte que te cuenta el Génesis que dices, no creo. Pues, ¿cómo pasaban los días si no había el sol hasta el cuarto? Cosas así. Y mis papás, yo pienso que se dieron cuenta de que era mejor como que en ese momento, que era muy pronto para que yo estuviera diciendo eso, entonces era como decir, bueno, esto va a suceder, al parecer, no a los 15, 17 años, sino ahorita, con esta niña. Y sí me dijeron, pero sin que fuera así como un momento clave, como que ellos en su naturalidad intentaron que no fuera algo fuerte, y solamente dijeron, bueno, pues es que la religión nos cuenta esta historia a partir de la fe, ¿no? Y de eso se trata, creo, la fe, en que no nada más en que tú creas ciegamente, ya no me importa lo demás, sino que estés consciente de que yo voy a depositar, o creo que esos son mis papás, como yo voy a depositar mi fe y mis creencias aquí, aunque yo sé que la ciencia explica todas estas cosas. No las voy a negar,
pero el lugar que yo conscientemente le quiero dar a la religión, Le doy más peso a este punto. Ajá, pero también no, como que dijeron, no se lo voy a cargar a mis hijos. Entonces ellos sabían que me interesaba mucho todo esto y me dijeron así como, si tú quieres saber específicamente sobre eso, no lo vas a encontrar en la religión, lo vas a encontrar en estos libros y así. Pero nosotros creemos en esto. Pero me dijeron así como que, pero nosotros nuestra religión y algo, como que ellos me decían, como que ellos me ofrecían ese regalo de encontrar si yo quería cobijo, amor, cosas que no me iba a dar específicamente la ciencia en esta parte de la religión. Y no sé, como que en ese momento lo entendí, dije, ok, o sea, no va a haber un conflicto entre nosotros sobre eso y nunca lo hubo. Y yo pienso que eso es lo que hace que, como dices, el miedo en tus mismos padres o en tu misma familia, de que ellos mismos tienen que estar muy bien seguros de qué significa la religión para ellos. Y yo pienso que mis papás sí lo tenían muy, muy claro. Bien claro. Ajá, de que ellos conscientemente, como una decisión, como que se cuestionaron internamente eso ya, pero aún así dijeron, pero nosotros decidimos hacerlo así. Y también algo que yo lo veo que es también como algo de parte de tus tradiciones, ¿no? Lamentablemente en México, bueno, no sé si lamentablemente, pero tenemos, como que perdimos muchas cosas de nuestros orígenes prehispánicos y se mezclaron mucho con la religión católica. Y las tradiciones gringas, o sea, traemos influencia de los tres lados. Ajá, pero pienso que igual que en los gringos que uno asume que no tienen una cultura real, pero esas mismas culturas pop o modernas ya son su cultura, ¿no? O sea, es algo que está muy en ellos, son sus tradiciones, aunque no tengan tanta historia en el país. Y creo que aquí también, o sea, forma parte de nuestras tradiciones, o sea, podemos verlo así como parte de nuestra historia como pueblo, sin quitándole la connotación religiosa. O sea, si quiere, también puede ser que digas, no, tampoco es parte de mi pueblo, ¿no? Pero así como muchos judíos, creo que muchos judíos de Occidente lo viven así, o sea, la mayoría no son religiosos y sí comen carne y hacen todas esas cosas, pero está muy fuerte en ellos como este pasado del judaísmo como parte de sus tradiciones, o la gente de la India también en Occidente, que tiene una vida muy occidental y poco religiosa, pero forma parte de ellos hacer, no sé, vestirse en ciertas ocasiones con algo, y es como para honrar a sus familias. Y creo que aquí también yo así lo veo. Me gusta saber sobre la religión y me gusta acompañar a mis papás a misas, no a todas, pero a las importantes. Porque sé qué significa y sé qué significa para ellos, y también en México tiene otras cositas, ¿no? Bueno, creo que en toda Latinoamérica, como cosas que forman parte de tu identidad como latinoamericano, como mexicano. Y es que al final de cuentas, pues las tradiciones o la historia de un país está formada pues por la historia que ha ocurrido, obviamente. La mayoría de esa historia pues está ligada a conflictos religiosos, a tradiciones religiosas. Por ejemplo, el año está lleno de festividades religiosas que obviamente se transformaron, o que están expuestas a la situación moderna, a la situación cotidiana. Por ejemplo, las vacaciones de Semana Santa o las vacaciones de Navidad, los días feriados, pues la mayoría son el mismo año, la forma en que contamos el año, o sea, estamos en el año 2020 y no en el 3000, no sé, porque se cuenta a partir del nacimiento de Jesús. Ajá, exacto. Entonces, todo eso está ligado a cuestiones religiosas que pues se siguen permeando en distintos puntos de la sociedad. O sea, creo que la vida del ateo, la vida del agnóstico, la vida del científico ateo y agnóstico, o del que tiene otras religiones, por ejemplo, los testigos de Jehová, como tú dices, pues a final de cuentas tienes que convivir con este tipo de cuestiones de la mayoría. O sea, al final de cuentas es una mayoría. Tienes que convivir con ellos, son parte de la historia de donde estás viviendo, son parte de las culturas a las que estás llegando. Entonces tienes que convivir, y a lo mejor el punto importante es, como tú dices, es que tal vez no son importantes para mí, pero lo son para alguien que sí es importante para ti. Entonces les das ese peso que a lo mejor para ti no lo tienen.
Porque sí, por ejemplo, a lo mejor de pensarlo en un escenario en el que yo no tuviera que convivir con mi familia, pues a lo mejor no lo celebraría. Una cuestión de esas, pero como es importante para ellos, lo haces. Creo que más que nada lo que quiero que tratemos de decir es que si mejor escuchas esto y tú dices, yo soy ateo, soy agnóstico, o no sé qué soy, está chido que cuestiones, está chido que empieces a pensar a lo mejor la religión que tienes o con la que creciste a lo largo de tu vida no es la que tú quieres o no quieres tener una religión. Y entonces no tengas culpa de cuestionarlo, no tengas culpa de todos esos pensamientos, no está mal. Al final de cuentas nadie sabe que en verdad No te va a pasa caer por un el rayo. camino, no te va a caer un rayo. Ya, no le cayó un rayo a Hitler, te va a caer un rayo a ti. Pero le cayó una bomba. Pues sí, pero no un rayo. Pero también a todos los católicos. Pero él era católico. Él era católico. ¡Pum! Es increíble. No le cayó un rayo a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Ves? Otra cosa polémica. Y era católica y una hija de la fregada. Sí, Está chido. Y y estas temporadas entonces, son de evaluación, son de contemplarlo, son de religión. A fuerza son de religión. Todas estas, literal, este periodo se llama Guadalupe Reyes. O sea, está definido por eventos religiosos desde el inicio hasta el sumamente final. religiosos. Ajá, y también, pues, igual mucha gente dice así como que no me importa, es que, o sea, que a huevo, ¿no? Quieres, hacer notar tu opinión de que estás en contra de todo eso, de que está mal por las cosas que tú piensas que está mal. Pues está bien, ¿no? O sea, pues lo vas a hacer, pero tienes que asumir que sobre todo para la gente que tiene muy cimentada su fe, eso no tiene nada, no les vas a causar nada. Y, o sea, si lo quieres hacer es como que, entonces lo que tú quieres es pelear, ¿no? Quieres, ajá, porque creo que cuando la religión no está afectando directamente a algo, porque igual, o sea, si fuera, no sé, un rito en ese momento de un sacrificio o algo, a lo mejor si dices, oigan, sí deberíamos parar un poco. Y sí, Es tiene como cuando mucha... la iglesia te pidió que quemaras tus tazos. Puedes seguir viviendo normal. Te pidieron que quemaras tus tazos. Sí, no manches. Juntaron Creo todos que los sí tazos de todos mis compañeros y los quemaron. Creo que sí me acuerdo que una de mis tías quería que hiciéramos algo así. Como las cartas de Yu-Gi-Oh. Y mi hermana y yo así de, no tenemos. Esas cosas yo ni las compro, tía. Así de enojado estoy. Ajá, o sea, es al final una decisión de cada quien, pero pues una forma en la que, como dices, mucha gente probablemente se siente culpable o hipócrita en eso, es al final tú tienes que crear una visión de lo que tú estés conforme. Y una posibilidad es esa, pues una sana convivencia con la gente que quieres, que a lo mejor sí es importante para ellos. Y si a ti no te afecta en realidad en nada. No debería. Pues, ajá, además hay dulces, hay tamales. Lasaña, a veces hay. De donde vayas. Tole, rosca. Ajá, es muy bonito. Chocolate. Sí, velo como que es una celebración de ya se va a acabar el año. Vamos a celebrar los últimos 6 días. Y listo. Sí, o sea, te van a dar regalos, mamón. ¿Qué tal si le van a dar una Biblia? Ahí sí es como que... Ah, sí. Chinga tu madre, abuelita. O también si es que alguien que sí es muy religioso y nos escucha y así como que intenta, como que no sabe cómo sentirse con alguien que no cree. Y pues sí, creo que algo que puede hacer es eso, como invitarlo a estar, no obligarlo a lo que no quiere hacer, pero como dejarlas por ser, si lo que quieres es tener una convivencia en estos días que pues todo alrededor te llama a hacer eso. Pero a lo mejor son amigos, o son primos, o son familia, y la religión los separa, pero a lo mejor hay un chingo de otras cosas que comparten. No tienes que hablar de religión a fuerzas. O vayan, Harry Potter, Indiana Jones. Hagan su hora de religión y luego ya la siguiente hora ya de solo convivencia. Y ya. O solo vean Star Wars. Porque Disney metió la costumbre de que Star Wars fuera en diciembre. Yo me siento bien raro también que no haya Harry Potter. películas de Star Wars.
También Harry Potter, ¿no? Era También Harry Potter salía en diciembre. No, noviembre, ¿no? No importa. Bueno. Están aquí. ¿Qué más, Entonces, Radio? pues creo que nada más, no sé, solo queríamos como dar como esa forma en que fue para nosotros esa experiencia, que al final resultó bien, creo. Está bien. No sé cómo resulte después en el día del juicio final, pero por ahora todo está bien. No hemos tenido conflictos. Solo a veces me da lepra. Y hay, no sé, como plagas en mi casa. Lleve sangre. Llueve sangre. Pero está Pero nada bien. más en mi casa. Adentro. Entonces, pues compartan el video si quieren que le pueda servir a alguien. Porque sí le puede servir a alguien. A diferencia de a lo mejor los otros que no le sirven a nadie. Y si le sirve a alguien, luego compartan el otro. El de las gomitas está bien chido. Bueno, entonces pues nos despedimos. Vamos a hacer todavía un último video porque pues nos gusta hacer los videos en este podcast Como de científicos culto. tenemos tiempo. Sobre cosas más sobre la temática del fin de año, Del mundo. Año. que puede ser que converjan Ah. esta vez. Imagínate. que Lo tengamos- averiguaremos. Pues nada, no va a haber suficiente tiempo para que No es- alguien diga, hoy sí le atinaron. Ay, sí la tiraron. Lo escuchó primero aquí, en Ciencias Ficción. Su podcast de culto. Ah, porque sí. Bonito suena. Entonces, puse pues nos chiquito. despedimos y les deseamos feliz lo que sea que no les ofenda. ¿Eh? Navidad. Adiós. Hanukkah. Hanukkah. Año Nuevo Judío. Adiós, feliz Navidad a todos. ¿Qué dijiste? Soy un perro siguiendo autos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Yo soy Iron Man. Que la fuerza te acompañe. Hasta la vista, baby.